Darles nuevamente, está el fenómeno de transferencia de masa. Aquí la intención es, pues bueno, que veamos otros conceptos que también son importantes dentro de lo que es este fenómeno, y más porque los vamos a seguir utilizando en adelante. Estos conceptos están relacionados a los fluxos o flujos que vamos a estar nosotros estimando o en el todo caso calculando para poder hacer las determinaciones de algunos parámetros dentro de los ejercicios que vamos a realizar. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Ok. Entonces, si recuerdan por ahí, nosotros ya habíamos definido algunas cantidades que son importantes dentro de lo que son la transferencia de masa, que son las concentraciones. Sin embargo, los flujos de masa o los flujos molares, que son los que vamos a estar trabajando, nos dice aquí que son cantidades vectoriales, es decir, que igual por ahí se escucha alguien con ruido. No sé si pueden apagar sus micros, porfis. Ya, gracias. Son cantidades vectoriales, es decir, que nuevamente si nosotros pensamos en nuestros sistemas coordenados que hemos venido trabajando, pues el flujo que yo pueda llegar a establecer dentro de mi sistema va a tener tres magnitudes. El flujo como tal, que vamos a ver que existen varios tipos de flujo, puede tener una componente en Z, una componente en Y y una componente en X. Entonces, estas cantidades que nosotros vamos a estar trabajando, que son vectoriales, tienen importancia precisamente porque igual como vimos en el transporte de cantidad de movimiento, vamos a identificar cuál de los flujos es el que se está manifestando de manera más importante, ¿sale? Entonces, es una cantidad nuevamente vectorial que representa la cantidad de esta especie en particular que pasa durante un incremento determinado de tiempo a través de un área normal al vector. Vamos a suponer que si yo tengo, pensando en una tubería cuadrada, que es lo más sencillo que nosotros podemos establecer, y yo tengo un flujo que viene manifestándose de esta manera, entonces este flujo representa la cantidad de moles o de masa que están pasando a través de esta área unitaria en un tiempo determinado, ya sea un tiempo 1 y un tiempo 2, que pueden ser un segundo, una hora, un día, todo depende de la definición que nosotros estemos haciendo en este sentido. Dice que este flujo se da a través de un área que es normal al vector, es decir, que si mi flujo viene en el sentido horizontal, el área normal pues será la que está de manera perpendicular, ¿sale? Entonces, por eso en este caso pues lo estamos estableciendo de esta manera. Estos flujos pueden definirse haciendo referencia a coordenadas que se encuentran fijas en el espacio o a coordenadas que se mueven a la velocidad promedio de masa o promedio molar. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en esto que yo les estoy planteando, de un flujo, vamos a pensar que esto es un gas. Y ese gas está moviéndose debido a un gradiente de presión a través de una dirección. Entonces, respecto a una coordenada fija que podría ser el inicio del tubo, pensando que esto fuera un tubo cuadrado de dimensiones L, como lo hemos trabajado en algunas otras ocasiones. Entonces, respecto a un punto fijo que podría ser este que está aquí, yo puedo empezar a definir los flujos en términos de coordenadas fijas. Sin embargo, también lo puedo definir, ese flujo, pensando que las propias coordenadas se van a ir moviendo con el flujo. Es decir, que si yo tomo un pedacito de aquí, dependiendo del tiempo y de las condiciones, pues en esta condición tendré una posición X, Y, Z, pero más adelante puedo tener otra posición y dentro de la cual también tendría coordenadas X, Y, Z, que en este caso, así como lo estamos viendo, pues la única coordenada que se está moviendo es la coordenada en X, y
el flujo se va moviendo junto con la posición que nosotros estamos considerando dentro del fenómeno. Esta perspectiva dependen mucho del tipo de análisis que nosotros estamos haciendo. Entonces, hay ejemplos en los cuales tenemos coordenadas fijas, hay ejemplos en los que tenemos coordenadas que se mueven. Entonces, en función de eso, pues bueno, el análisis es un poquito diferente. El flujo molar como tal, que aquí se me pasó, pero lleva un asterisquito, es una relación básica, dice, para la difusión molecular que define al flujo molar en relación con la velocidad promedio molar. Si ustedes recuerdan, definimos dos velocidades en la sesión anterior, una velocidad que es una v minúscula, pequeña, que está relacionada con la velocidad en masa, y una v mayúscula que está relacionada con la velocidad promedio molar. En este caso, el flujo molar o el flux está definido en relación a la velocidad promedio molar, es decir, a esta que tenemos nosotros aquí. Esta relación o este flujo fue definido en algún momento por un investigador apellidado Fick, me parece que era alemán, y lo definió en 1855, o sea, de esto ya tenemos bastante rato, y se acostumbra a, cuando se habla de esta definición de flujo molar, que es este que tenemos aquí abajo, conocérsele como la primera ley de Fick, porque es una relación que define la difusión de un componente A en un sistema que es isotérmico o isobárico únicamente en la dirección Z. Entonces, este flujo está definido como DAB, la diferencial de CA con respecto a Z. En este caso, J asterisco es el flujo molar o flux, que en algunos libros también le llaman flux, molar en la dirección de Z, pensando nuevamente que si nosotros tenemos geometrías de este tipo, la coordenada en Z es la que va hacia allá, ¿sale? Y está relacionada con la velocidad promedio molar. DCA en DZ es el gradiente de concentración y DAB es la difusividad en masa o coeficiente de difusión para el componente A que se difunde a través del componente B. Aquí nosotros vamos a trabajar con algunas restricciones. En primera, los sistemas que vamos a trabajar son binarios, porque son los más sencillos. Si ustedes recuerdan, al principio de la sesión anterior, hablamos precisamente de que para que exista un flujo o un movimiento, tiene que haber un gradiente de concentración que de un lado tenga más de un componente que del otro. Eso involucra que lo que estamos trabajando aquí son mezclas que pueden tener pues n cantidad de componentes. Sin embargo, pues bueno, las primeras que vamos a trabajar son binarias. En ese sentido, la difusividad de A en B representa qué tan rápido A está pasando en movimiento hacia B. Es decir, que si yo tengo un punto en el cual tengo A altamente concentrado y tengo otro punto en el cual B está altamente concentrado, este valor de difusividad hace referencia a qué tan rápido este rompe la barrera de concentración para poder igualar este sistema. Si ustedes recuerdan por ahí nuestras clases de termodinámica, este tipo de sistemas son sistemas que no están en equilibrio y van a tender a romper la barrera que origina el desequilibrio, es decir, que este sistema se va a mover de acuerdo con algunas leyes de la termodinámica hasta que la condición de equilibrio prevalezca, es decir, que ya no existan gradientes que originen un movimiento, ¿sale? Entonces, esta difusividad, ya luego le daremos un poquito de análisis, es un factor que se parece mucho a la viscosidad. Si ustedes recuerdan la ley de Newton de la viscosidad, que nos dice tau x es igual a menos mu, la derivada de la velocidad con respecto a la dirección, esta cantidad era un factor que permitía precisamente estudiar el comportamiento del fluido. En este caso, el parámetro de la difusividad nos dice cuál es el comportamiento de esa mezcla gaseosa
componente con respecto al otro, ¿sale? Entonces, si recuerdan al inicio del curso, ya habíamos establecido que entre los tres fenómenos, transferencia de cantidad y movimiento, de calor y de masa, existe una similitud en su planteamiento. Tenemos un flujo, que en este caso estamos hablando de flujo molar, una cantidad que hace proporcional esta relación, que es en este caso la constante de difusividad, y una fuerza de resistencia o de movimiento, que en este caso estamos hablando del gradiente de concentración. ¿Sí? Déjenme ver quién entró, porque alguien por ahí, me está pidiendo entrar a la sesión y no sé quién es. Ahí está. Ok, entonces, este flujo molar también fue analizado por otro investigador apellidado Groth. Este ya tiene un avance en cuanto al tiempo. Y este investigador propuso una relación de flujo más general que no se restringe a sistemas que son isotérmicos o que son isobáricos, es decir, que estamos hablando de cualquier sistema. Él establece que el flujo es igual al negativo o al inverso al negativo de la densidad total por el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración. Entonces, si se fijan, esta definición involucra una densidad total que para este caso, dado que estamos hablando de un sistema en moles, está relacionado con la concentración total del sistema, el coeficiente de difusión y el gradiente de concentración, que al aparecer la concentración aquí está expresado en términos de las fracciones molares de nuestro sistema de mezcla, ¿sale? Entonces, esta relación, al aparecer esta concentración aquí, es más general porque si nosotros consideramos que el sistema se comporta como un gas ideal, entonces la concentración está dada como la presión sobre R por T, y de esta manera pues podemos establecer este parámetro. En el caso, por ejemplo, aquí se me pasó, no es molar, es de masa. Bueno, ahorita le corrijo. Una expresión que es equivalente para el flujo de masa, que aquí sí lo establecemos, igual en la dirección Z relativo a una velocidad promedio en masa, que en este caso sería la B minúscula, que por ahí habíamos establecido, está representado con una J minúscula y sin el asterisco. Entonces, esta J minúscula relaciona la concentración, igual que lo vimos en la diapositiva anterior, es la densidad total por el coeficiente de difusión, por el gradiente de concentración, que en este caso sí es una densidad como tal, la difusividad del sistema y la fracción, pero en masa, de estos componentes. En este caso, la relación dWA en dz es el gradiente que está originando precisamente que estos componentes se muevan. Si la densidad es constante, es decir, que trabajamos con mezclas que no tienen variación, entonces este flujo se transforma en la diferencial de la concentración másica. Si ustedes recuerdan, esta definición de ρA ya la habíamos visto en la sesión anterior, donde ρA es concentración másica y también está asociada a la densidad de esta mezcla. Por eso nos dice, si la densidad es constante, pudiéramos considerar que ρA es igual a WA por ρ, y de esta manera se transforma esta diferencial, ¿sale? Entonces, si nosotros hablamos de un sistema binario, que es el que estamos nosotros, que es lo que les comento, vamos a empezar a trabajar únicamente con sistemas binarios que no tienen mayor complicación. Entonces, ese sistema binario tiene una velocidad promedio molar que es constante en la dirección Z, entonces el flujo molar en la dirección de Z en relación con la velocidad promedio molar se puede expresar también como una relación entre la concentración del componente A, la velocidad individual y la velocidad promedio de la mezcla. Esta definición es importante y ahorita la vamos a utilizar para que por ahí la tengan a la mano. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si el flujo molar, que es JAZ, es esto, y el flujo molar también es la relación general que ya vimos por acá, podemos igualar esas dos expresiones
para poder encontrar una nueva expresión que nos permite estimar el flujo molar en términos de otras variaciones. Tendríamos que sería JAZ, sería la primera definición, que es la que tenemos aquí arriba, la segunda definición, que es la que venía de el planteamiento de Groth. Entonces, si hacemos estos factores, si multiplicamos estas cantidades y dejamos únicamente de este lado la que corresponde a CA por BA, que sería la concentración del componente por su velocidad individual, entonces tendríamos que sería el flujo que ya teníamos por aquí de la concentración total, la difusividad y el gradiente de concentración, y la velocidad que corresponde a la velocidad promedio por la concentración del componente. En este caso, si estamos hablando de un sistema binario, la velocidad promedio molar también se puede evaluar de esta manera. Esta definición ya la habíamos visto en la sesión anterior. Sale nada más que la habíamos trabajado como una sumatoria, que decía que la sumatoria de CI por BI sobre C, esto es igual a B. Entonces, esta es la definición que ya habíamos visto, solo que estamos hablando de un sistema que es binario, o sea, dos componentes, C1 por B1 más C2 por B2 entre la concentración total. Entonces, si nosotros tomamos también el hecho de que si estamos trabajando concentraciones y que la concentración, o en este caso, YA es igual a CA sobre C, entonces podemos transformar esta ecuación en términos de la fracción molar. Si sustituimos esta fracción aquí en la definición que teníamos anteriormente, que esa venía por acá, tendríamos entonces que tendríamos una nueva ecuación para un flujo diferente. Las velocidades de los componentes, que en este caso son las velocidades individuales tanto del componente A como del componente B, son relativas al eje Z y son en coordenadas fijas. Entonces, quiere decir que yo estoy considerando que dentro de mi tubo o dentro de mi análisis que yo estoy considerando, voy pensando en el flujo de ese componente, pero con respecto a un punto fijo que no se mueve. Entonces voy pensando que esto se va moviendo así, pero siempre referido a un origen. Entonces, las cantidades en CABZ y CBBZ son los flujos de los componentes individuales. Estos flujos de los componentes individuales, los que están referidos a ejes fijos, los vamos a representar como N mayúscula A y N mayúscula B. Estas cantidades, no se les olvide, están referidas al eje de las zetas. Quiere decir que puede tener, como ya lo habíamos visto, un eje NA en el eje de las X y un NA en el eje de las Y. Esto da origen a un vector, ¿vale? ¿Qué sería el vector de flujo? Entonces, NA sería CA por BZ, que en este caso pues estamos hablando todo en la dirección de Z, y NB sería CB por BZ. Entonces, si sustituimos esto en la expresión que ya teníamos, tenemos entonces que el flujo de A completo sería la relación de la ecuación propuesta por Groth, la composición y los flujos, que estaríamos hablando de los flujos relativos a un conjunto de ejes fijos. En este sentido, si ustedes recuerdan por ahí, ya estas expresiones que están referidas a vectores que tienen componentes nos permiten más o menos idear o ver que esta expresión se puede manifestar o se puede escribir en términos de ecuaciones vectoriales, en donde NA, por ejemplo, sería la concentración, la difusividad y el gradiente de la composición, donde el gradiente de la composición sería de YA con respecto a X, si hablamos de coordenadas cartesianas, de YA con respecto a y de YA con respecto a Z. Y de esta manera, en este flujo molar que estamos refiriéndonos en forma vectorial o ya en forma de una cantidad vectorial, en términos de coordenadas fijas, está representado por dos cantidades que son vectoriales. La primera,
que corresponde a esta parte, que es el flujo molar o el JA, que resulta del gradiente de concentración. Este JA es un flujo molar que me parece que aquí le faltó el asterisco, y es la contribución del gradiente de concentración, es decir, cómo la diferencia de concentración entre un punto y otro origina que este componente se traslade, ¿sale? Es un flujo debido al gradiente de concentración. Y la otra parte que viene del análisis que hicimos ahorita de la sustitución de CA por B, que es el flujo de la velocidad promedio molar, este flujo se debe al transporte del componente A por el flujo aparente del fluido y se denomina contribución del movimiento aparente. Esto que aparece aquí es pensando que dentro de mi flujo, dentro de mi sistema, pensando que esto está dividido en dos partes o en dos contribuciones importantes dentro de ese flujo. Espérenme tantito. Ahí está. Entonces, ese flujo se debe no tanto al gradiente de concentración, sino al propio movimiento del fluido dentro de mi sistema. Entonces, estas dos contribuciones son importantes dentro de este flujo, sin embargo, podemos llegar a apreciar en los ejercicios que vamos a ver que puede existir más bien una contribución que la otra. Por ejemplo, si pensamos en un lago o en un vaso, ¿sale? En un vaso en el cual nosotros dejamos caer una gotita de colorante. En este caso, la gotita de colorante, en cuanto toca la superficie, y vamos a tratar de ver el vaso desde la perspectiva de arriba, déjenme cambiar de color para que se entienda más o menos esto. Lo que está en rojo es la superficie del vaso. En cuanto la gotita toca la superficie, va a empezar a formar aros o círculos de concentración, precisamente porque tenemos un gradiente de concentración que se está manifestando desde el centro hacia la periferia del vaso y también desde el centro hacia el fondo de nuestro vaso. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que estaríamos viendo es que la contribución principal de nuestro ejemplo está dada por el gradiente de concentración más que por el movimiento aparente del fluido. Este movimiento aparente lo podríamos entender también como si yo tengo un río, vamos a pensar en este río que está moviéndose, y yo tengo puedo lanzar un objeto, pensemos en cualquier objeto que flote, una varita, una bolsa, cualquiera. Entonces, en este sentido, el objeto que yo lance representa, vamos a pensar que lancé un objeto aquí que flota. Si no sabemos, puede ser una varita, puede ser una bolsita, puede ser algo que flote. Este objeto representa un gradiente de concentración respecto al resto del río, porque en el resto del río no tenemos este objeto. Entonces, este objeto que flota se va a ir moviendo junto con el río. Entonces, el gradiente de concentración se va dando no tanto porque la bolsa esté pasando al seno del río, sino porque se está moviendo en conjunto con este. Y de esa manera, en este punto, pues tengo un gradiente de concentración respecto a los puntos posteriores porque aquí tengo y acá no. Si esto se mueve, entonces en este punto voy a tener un gradiente de concentración de este lado y de este porque en este punto tengo y acá no. Y de esa manera podemos irlo entendiendo de manera sucesiva. Entonces, son dos contribuciones que se ven a este flujo que nosotros tenemos aquí. Hasta aquí, muchachos, ¿dudas? ¿Están ahí? ¿No se han dormido? No, maestra. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Si no, para continuar. Estos son algunos resultados.
Sí, aquí me hizo una trampa el Google. Bueno, seguimos pues. De la misma forma, jóvenes, tenemos la definición del flujo de masa. El anterior era flujo molar y este es un flujo de masa que está identificado con una NA minúscula. Está nuevamente referido a coordenadas que son fijas. Está definido en términos también de la densidad de masa o la concentración de masa y de la fracción en masa, que para un sistema binario, nuevamente, acuérdense, este sistema binario es el que vamos a estar estudiando porque es el sistema para niños, por medio de la siguiente relación. De la misma forma análoga que vimos el flujo molar, se origina el flujo de masa, en el cual tenemos la concentración de masa total, la difusividad y el gradiente que corresponde a la fracción de masa, la fracción del masa del componente y el flujo de masa tanto para el componente A como para el componente B, en donde el flujo de masa del componente A sería su concentración en masa por la velocidad de masa promedio y lo mismo para el flujo en B. Si tenemos condiciones en las cuales el sistema yo lo puedo considerar que es isotérmico o isobárico, entonces esta relación se simplifica porque desaparece la densidad aquí y aparece el término de la concentración por acá. En realidad son ecuaciones análogas y si se fijan es muy parecido al análisis que ya hicimos para el flujo molar. Aquí en este caso, déjenle corrijo de una vez porque no es flujo molar, es flujo de masa. Ahí está, ahora sí. Entonces, igual que en el caso anterior, nosotros tenemos dos cantidades vectoriales que están contribuyendo a este flujo de masa. La primera, que es debida al gradiente de concentración, y la segunda, que es debida al movimiento aparente. Sin embargo, pues las cantidades, debido a que estamos hablando en masa, pues están referidas a la concentración en masa y a la fracción en masa. En realidad, si se fijan, la expresión es prácticamente la misma y en este caso tenemos que el flujo de masa está referido como una J minúscula con el subíndice del componente que estamos considerando. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Bueno, este ya es un cuadro resumen de formas equivalentes de las ecuaciones de flujo en masa o en moles para sistemas binarios de A y B. En este caso, si quisiéramos trabajar en sistemas multicomponentes, pues estas relaciones ya no aplican porque pues ya no es tan sencillo analizarlo así. Entonces, tenemos que el flujo de masa que está referido en términos del gradiente de la fracción o de la concentración, las ecuaciones serían de estas dos formas. Sin embargo, esta ecuación aplica cuando tenemos el flujo completo y esta ecuación aplica cuando tenemos la condición de que la densidad es constante. Si hablamos del flujo molar, entonces igual tenemos referidas dos ecuaciones, la que está con respecto a las fracciones mol o a la concentración. La diferencia entre ellas viene dada por esta parte que aparece aquí y esta está restringida cuando la concentración es constante. Los flujos J minúscula A, que está en términos ya sea de la fracción o de la concentración, estarían dados por la primer parte de la ecuación de flujo. Los flujos para el caso molar están dados por la primer parte de esta ecuación de flujo que tenemos acá. Ya quedamos, toda esta parte que aparece aquí es el flujo aparente de nuestro sistema. Entonces, para poder hacer un poquito de ejercicio con respecto a estos conceptos y dar un poco de cierre respecto a todas las definiciones que ya vimos previamente, vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo, vamos a utilizar su hoja de cálculo de Excel. Entonces, si gustan y pueden irlo trabajando de una vez, pues podrían ir haciendo su hojita de cálculo, si no, pues va a quedar grabado para que lo hagan de manera posterior. A ver si nos alcanza el tiempo, porque hoy sí necesito terminar a las 9. Entonces,
Nos dice que tenemos una mezcla gaseosa que contiene el 20% de hidrógeno, 40% de oxígeno y 40% de agua en moles. Estas representarían entonces unas cantidades que ahorita vamos a ver qué serían. Está a 150 kilopascales, 295 Kelvin. Las velocidades absolutas de estos componentes son -10, -2 y 12 metros por segundo, respectivamente, todas referidas en dirección del eje Z. Lo que me dice entonces es que esto es fijo. Suponga que la mezcla se comporta como un gas ideal y calcule la velocidad promedio molar de la mezcla, la velocidad másica promedio de la mezcla, los flujos netos molares de cada componente de la mezcla, los flujos netos másicos de cada componente de la mezcla, los flujos difusivos molares referidos a la velocidad molar media o promedio y los flujos difusivos másicos referidos a la velocidad másica promedio, que serían estas dos que ya tenemos por acá. Entonces, con este enunciado, mis queridos pimpollos, no son pimpollos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Despierten. Chicos, actívense, sugieran propuestas de solución. Eso de que nomás estén ahí viendo a ver qué mosca pasa no es ninguna ventaja, ni le ayuda a nadie. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Sí están ahí? A veces hasta lo dudo. Aplicaríamos, bueno, según yo, aplicaríamos una de las ecuaciones de Groove, creo que es de las que no la alcancé a notar bien, donde está la de la velocidad promedio por la concentración de algo. Vamos viendo. Dice que ¿dónde está la ecuación de Groove? Esa. ¿Sí esa? No, eso no es. ¿Esa? ¿Cuál será? ¿Esa es en masa? A ver. ¿Cuál será? Donde están como tres. ¿Dónde están como tres? Ajá. A ver. Vamos viendo. ¿Será esa? Sí, creo que sí. ¿Y cuál de esas tres? La última. ¿Esta de acá? Déjame poner el puntito láser. ¿Sí se ve el punto láser? ¿Este? Sí, esa. Ok. Bueno. Vamos a ver. Antes de empezar a discernir cuál ecuación vamos a utilizar, ¿qué les está preguntando el ejercicio?
En uno de los incisos nos pregunta sobre la velocidad promedio. Ajá. Velocidad molar promedio de la mezcla. Esta velocidad promedio molar de la mezcla, ¿cómo la calculamos o qué variable tiene asociada? Porque pues vamos empezando por ahí, porque si no, vamos a empezar a proponer soluciones que a lo mejor no están relacionadas. ¿Cuál sería la variable para la velocidad promedio molar de la mezcla? Sea por BZ, ¿no? Sea por BZ. Bueno, sea Es la concentración. la B que está como así o la B que está así. Porque acuérdense que son velocidades, son variables diferentes. Si no se han dado cuenta que hay unas variables que son diferentes, también es momento para que se fijen, porque no son iguales. Las velocidades que son promedio no son cursivas y están en negritas. Y las velocidades que son individuales están en cursiva minúscula y no son negritas. Entonces, es un muy buen punto ahí como para que observen que las ecuaciones no son iguales. ¿Cuál es la variable para la velocidad promedio molar? La de V, pero que está normal, que no esté negritas, según yo. La que está V normal que no es negritas, mayúscula o minúscula, porque son dos. Según yo, minúscula. ¿Qué dicen los demás? ¿En mayúscula? Que se deja entrar aquí en nuestra, por Es favor. la mayúscula. ¿Vale? Entonces, bueno. Ya de entrada pudimos identificar que en el primer inciso nos están pidiendo que calculemos la velocidad promedio molar, que es V mayúscula. Entonces, quiere decir que la otra, pues era la B minúscula, ¿verdad? La que está en negritas. ¿Estamos? Ya eso es un avance. Después, flujos netos molares de cada componente y de la mezcla. ¿Cuáles serían los flujos netos molares? Estamos hablando de flujo. ¿Qué variable está identificando al flujo neto molar? Aquí estaríamos N mayúscula, así es. Dice el de toda la mezcla y el de cada componente. Entonces tendríamos Na, Nb y Nc. ¿Sí? Ajá. Flujos netos básicos de cada componente. Si estos son serían las minúsculas, ¿verdad? Entonces tendríamos N, Na, Nb y Nc. Bien. Flujos difusivos molares. Este flujo difusivo y el ejercicio lo escogí precisamente así, porque también está asociado, aunque no viene, en este caso la clase la estamos tomando del libro de Welty, y en otros libros, al flujo que nosotros le estamos llamando flujo debido al gradiente de concentración, también le llaman flujo difusivo. Entonces aquí nos están pidiendo JA asterisco, JB asterisco, JC asterisco y dice referido a la velocidad molar media. Ahorita vamos a ver por qué viene referido así. Y el flujo difusivo másico serían pues, las J minúsculas, ¿verdad? JA, JB y JC. Ok.
Habiendo establecido ahora sí, ¿cuáles ecuaciones son las que vamos a usar? Chequen la presentación anterior o les iba a decir esta presentación, no, esta todavía no la tienen. Maestra, que se permite entrar a Chelito. Ah, que la canción, a ver. Ahí está. No la deja. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad promedio molar, muchachos? Fíjense, y el ejercicio se los iba a encargar de tarea. Porque dije, no, pues está bien fácil, que lo hagan de tarea. Pero luego pensé, dije, bueno, vamos a darles chance porque igual y no han estudiado. Que yo sé que estudian diario, ¿verdad? Por eso no tienen problemas. ¿Cómo calculamos pues esa velocidad, muchachones? ¿A qué es igual? V mayúscula, que es la velocidad promedio molar de la mezcla. Y se las acababa de anotar hace ratito, señas de que no me están poniendo atención. ¿A alguien? Nadie de plano. No sé cuál fórmula se refiere, maestra. Nadie, muchachones. Ya alguien me dijo que no sabe a cuál se refiere, pero no hay nadie de plano, nadie que nos pudiera dar luz en este asunto de cómo se calcula la velocidad promedio molar de la mezcla. ¿No sería la sumatoria de la concentración por las fracciones molares de cada componente? A ver, dice por ahí la sumatoria. ¿De quién? ¿Con quién? De las concentraciones por las fracciones molares de cada componente. ¿Así? Ajá. Esto de aquí, fíjate bien, concentración por fracción es igual a la concentración total. Uh-huh. La vamos a dejar ahí escrita. Pero bueno, ya es una ganancia. La vamos a dejar escrita porque sí la vamos a usar, no crean que no. Déjenme la ponemos por acá. Entonces tenemos que la sumatoria de CI por YI, pero esto es igual a la concentración total. Idealmente yo pensaría que las presentaciones les sirven para hacer apuntes, ¿verdad? Y que ustedes están dedicándose a hacer un apunte de sus presentaciones, de las clases. Yo pensaría, ¿verdad? Igual y me equivoco. Si les da mucha hueva, pues entonces tendrían que revisar las presentaciones a conciencia, ¿verdad? Para poder localizar rápidamente la información. O en el último de los casos están leyendo sus libros.
No es fuerza que estén con las fórmulas así ahora sí que al 100 a la mano, pero sí deberían de tener, cuando menos, forma de localizar la información. Que diga, no me acuerdo no me acuerdo cómo es la fórmula, pero sí sé dónde está y rápido la busco. Entonces, pues bueno, mis queridos pimpollos, la velocidad promedio molar, la sumatoria de CI por la velocidad individual entre la concentración total, se las acababa de escribir hace ratito. Y la velocidad promedio en masa es muy parecida. Aquí lo que tenemos es que es la sumatoria de la concentración másica del componente por su velocidad individual y entre la concentración total. Entonces, estos flujos dependen de estas dos. Entonces, vamos a calcular estas dos primero, ¿sale? Si ya tenemos en este ejercicio, tenemos datos. ¿Qué datos tenemos, muchachones? No hice una diapositiva adicional, por eso lo estoy haciendo aquí. ¿Qué datos tenemos? Los porcentajes de cada componente en la mezcla. Este porcentaje dice que está en moles. Entonces, este porcentaje, ¿a qué variable que yo utilizo dentro de mis análisis siempre la puedo convertir? Si es porcentaje molar, ¿a qué lo puedo convertir de forma automática? Fracción molar. A fracción molar. Entonces, yo tengo que YA es 0.2, YB sería 0.4 y YC sería 0.4. ¿Sí estamos? Pensando que el hidrógeno es A, que el oxígeno es B y que el agua es C. ¿Qué otro dato tenemos? La presión, que es de 150, la temperatura, que es de 295. Esto está en Kelvin y esto está en kilopascales. Bueno, con esto que tenemos acá, ¿qué hacemos? También tenemos la velocidad absoluta de los componentes. Ok, tenemos la velocidad absoluta de los componentes. Tenemos VA, tenemos VD y tenemos VC, que sería menos 10, menos 2 y 12. Todo en metros por segundo. Todos esos son mis datos. Ahora, ¿qué hacemos? Para la velocidad promedio molar necesito la concentración individual y la concentración total. BI ya la tengo, porque esta es esto que yo tengo aquí. Todas estas son lo que representa BI. Entonces me falta la concentración individual y la concentración total. ¿Cómo le hago? La concentración total, ya por ahí nos dijeron, es CI por YI. Tengo YI, pero no tengo CI, entonces no me sirve. Ya vinieron a ayudarles, miren. En vista de que me dejan sola. ¿Qué otra forma tenemos para poder calcular la concentración total?
Aquí les dice, suponga que la mezcla se comporta como gas ideal. ¿Eso a qué me sirve? ¿De qué me sirve saber que la mezcla es un gas ideal? Para poder utilizar la fórmula del gas ideal. Ajá. ¿Y por qué será importante en este punto de la vida? ¿Alguien se acuerda? La presentación anterior lo mencionamos. No, vete, vete. ¿A qué es igual la concentración total de acuerdo con las leyes de los gases ideales? Vaquita, estoy en depresión. Mis alumnos no me hacen caso. Maestra, Leslie creo que quiere participar, pero no le funciona el micrófono. ¿Quién? Leslie. Leslie, a ver, mandó información a... Ah, ok, Leslie. C es igual a N total sobre B. Sí, es correcto. C es igual al número de moles totales sobre el volumen. Hasta ahí estoy de acuerdo. Sin embargo, lo que tenemos son fracciones molares, no número total de moles. Y no tenemos el volumen. Entonces, o sea, sí es esto, pero no me sirve porque no tengo nada de eso aquí. Bueno. Así, ¿no? La concentración, que es N sobre B, es la presión total sobre R por T. ¿Sí o no? Porque la ley de gases ideales nos dice que PV es igual a N por R por T. Entonces, si yo tengo N sobre B, entonces, digo, perdona que sea al revés, sería N sobre B. Si tengo este N sobre B, entonces P sobre RT me da la concentración. Bueno. Habiendo establecido cuando menos esos parámetros generales o esos datos generales que ya establecimos ahí, tenemos como datos la presión, que está en kilopascales. Gracias, maestra. Nada. Tenemos la temperatura, que está en Kelvin. Y R, que si ustedes recuerdan sus clases de termo, tiene varias unidades. Sin embargo, el valor correspondiente a 8.314 está en unidades de kilopascales por metro cúbico sobre kilomol y por Kelvin. Entonces, dado que ya establecimos, ¿sí están viendo la hoja de Excel? Ya ni les pregunté. Sí. Ok. Entonces, como ya establecimos
que mediante la ley de los gases ideales podemos establecer la concentración total. Entonces, ya nada más sería, pues, hacer el cálculo, ¿no? La concentración ya quedamos que es igual a la presión sobre la relación de R por T. Y esta concentración va a estar dada en kilomoles sobre metro cúbico. No se les olvide que hay que tener mucho cuidado con las unidades. Si esto no es consistente, entonces esto va a quedar en términos de cantidades que no corresponden. ¿Sí? Entonces, con esta concentración, si recordamos lo que acabamos de escribir por ahí, que ya ahorita ya se borró, los engañé, si tenían ya la solución. A ver, déjenme, comparto, ¿dónde está? Aquí está. Ya quedamos que, por ejemplo, la fracción molar es la concentración individual entre la concentración total. La concentración en masa es la concentración molar por el peso molecular. Ya tenemos ahorita la concentración total, tenemos las fracciones y podemos calcular estas cantidades para poder pasar ahora sí al cálculo de las velocidades, tanto la promedio en masa como la promedio molar. Entonces vamos a hacerlo en el Excel para que sea más rápido. Entonces, para poder calcular WI, que es la fracción en masa, primero tendríamos que establecer cuánta masa tenemos dentro de nuestro sistema. Como no nos da una cantidad de flujo, pues entonces tenemos que suponer qué cantidad de masa podríamos tener. Si yo tomo como base de cálculo, y esto yo quiero pensar que en balances de materia y energía lo hacían con frecuencia. Si yo tomo como base de cálculo que existe la cantidad en moles de esto que yo tengo como fracción molar, aquí nada más como una cuestión de comprobación, vamos a agregar la sumatoria de las fracciones molares. ¿Sí están viendo el Excel? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, yo voy a tomar como base de cálculo que existe una mol. ¿Sí? ¿Una mol de qué? De mezcla. Puede ser 1, pueden ser 100, pueden ser 1000. En realidad eso es irrelevante, porque a final de cuentas esto me va a ayudar para poder sacar la fracción en masa, que es la que no tengo. Y esa la voy a requerir para poder calcular las velocidades. Entonces, el flujo, digo, el peso molecular del hidrógeno es 2, del oxígeno es 32 y del agua es 18. Si yo quiero pensar que esta fracción en moles es la cantidad en masa, suponiendo que yo tengo como base de cálculo un mol, entonces esta cantidad de Y por MI me va a dar el total de la masa que yo tengo aquí. ¿Sí estamos? Porque sería moles por masa. ¿Sí? ¿Es claro esto? Entonces ya nada más nos quedaría pues multiplicar las dos cantidades. Afortunadamente el Excel nos permite hacer el arrastre de la fórmula y de igual manera la sumatoria. ¿Por qué la sumatoria? ¿Por qué sería importante la sumatoria? Porque la fracción en masa, si ustedes recuerdan, es la masa individual entre la masa total y la masa total es esta. Entonces, la fracción en masa sería la fracción de masa que yo tengo del componente entre el total de toda la masa que tengo ahí.
En este caso, en el Excel, cuando yo quiero que una celda no se mueva, le pongo símbolos de pesos para que ésta se mantenga constante y a la hora de que yo arrastre la fórmula, pues no se mueva, ¿sí? Y quede consistente. Entonces, ya tengo la en masa, que era la que venía dada en el problema, ya tengo, la fracción en moles, ya tengo la fracción en masa, ¿sí? Si regresamos por ahí a nuestras definiciones, por ejemplo, para la velocidad promedio en masa necesito BI y WI, que ya las tengo. Pero para la velocidad promedio molar necesito BI por XI, o en este caso sería Y. ¿Ya las tenemos? Vamos a estimar la concentración en masa y la concentración en moles, porque más adelante las vamos a estimar. Entonces, la concentración en moles es la fracción por la concentración total. Aquí en esta hoja no tengo la concentración total, pero me la puedo traer. Si yo le pongo igual y le pongo esta celda, se va a traer el dato, ¿sale? Entonces, CI sería igual a YI por la concentración total. Nuevamente, como la concentración total no va a cambiar, tiene que quedarse fija, entonces le ponemos un símbolo de pesos para que de esa manera no se mueva. La concentración en masa, de acuerdo con lo que tenemos por ahí, déjenme traigo las fórmulas, que eso sí se puede hacer. La concentración en masa es la concentración molar por el peso molecular. Entonces, la concentración en masa sería la concentración molar por el peso molecular. Si aquí hacemos una sumatoria, tendríamos que la fracción en masa debe dar 1. Ahí está. Estas cantidades de YI por BI y de WI por BI las vamos a utilizar para las fórmulas que tenemos para las velocidades. Déjenme traigo la fórmula de la velocidad. Se hizo enorme, pero a final de cuentas, la que nos interesa es esta. BI por WI, ¿a qué es igual? A la velocidad promedio de masa, ¿verdad? Entonces, esta cantidad que yo tengo aquí es esto que está aquí, WI por BI. Y en el otro caso, la volvemos a recortar. Le cambié la X por la Y porque a final de cuentas, si recuerdan, que sea X o Y, realmente lo único que es diferente es que es referido a gases o a líquidos. Entonces, BI por YI, que es esto que yo tengo aquí, me va a dar la velocidad promedio molar y WI, dejen mover esto para acá. Ahí está. Me va a dar la velocidad promedio molar y la velocidad promedio en masa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues multiplicar, ¿verdad? Y por la velocidad individual, que es esta. Y WI por la velocidad individual,
que es esta. Las sumatorias de estas dos cantidades me dan la velocidad en masa, digo en molar, y la velocidad en masa. Entonces, la velocidad promedio molar, o bueno, lo que es V mayúscula, sería igual a 2. Y la velocidad en masa sería igual a 2.78. ¿Sí es claro esto, muchachones? ¿Dudas? Todavía nos faltan los flujos, ¿eh? Los flujos, que esos los tenemos referidos aquí en nuestras presentaciones, N mayúscula, N minúscula, perdón, NA o NB, que para este caso vamos a considerar que aunque la mezcla es de varios componentes, la fórmula va a aplicar igual, ¿sí? NA y NB es la concentración en masa por la velocidad promedio de masa. ¿Sí estamos? Entonces, acá vamos a ponerle NI, que sería el flujo individual. Dice que es ρA por VA. VA en este caso es la velocidad individual. Entonces, ρA por VA, que es esta. Y lo mismo va a ser para las otras dos. Entonces, estos flujos individuales, si yo los sumo, me van a dar ¿a quién? Al flujo total de la mezcla. ¿Sí estamos? Entonces, el flujo total referido a la velocidad, en estos casos son flujos totales, no hemos sacado todavía los flujos que nos referían referidos a alguna velocidad en particular. Estos son los flujos totales todavía. Entonces, el flujo neto total molar, digo, de masa sería este. El flujo neto total en moles sería esta N mayúscula. ¿Y a qué sería igual? De acuerdo con lo que teníamos en nuestra presentación. Dejen, encuentro la fórmula para llevármela. Aquí está. Voy a poner por acá. El flujo molar es la concentración por la velocidad molar. ¿Sí estamos? Entonces, en este caso, tendríamos que sería la concentración, que es esta que ya tenemos aquí, por la velocidad individual que tenemos por acá. Y la suma de esas tres cantidades nos da el flujo neto total. Estos que tenemos aquí. Este sería N total y este sería N mayúscula total. Estos que están aquí son los flujos individuales de las especies, así como nos los habían solicitado. ¿Sí? Ya nada más nos quedan pendientes
Los flujos referidos, dice por ahí, el flujo difusivo molar referido a la velocidad molar media y el flujo difusivo másico referido a la velocidad másica media. Entonces, ¿esos cómo los vamos a calcular? En principio, de la presentación que tenían la clase pasada o la sesión anterior, había una definición por ahí, se las voy a poner nada más para que se acuerden y pedirles nuevamente que sigan tomando muy en serio eso de que tienen que estudiar todos los días porque se les acumula y luego no saben ni por dónde llegan las cosas. Déjenme, le pongo, ¿dónde está? Aquí está. Ay, no. ¿Dónde está? Ahí se fue una presentación, quién sabe por qué. Pero ya va de nuevo. A ver si están viendo la de la presentación que es como naranjita. No. No, ¿No? No. no sale nada. Dejen ver, va de nuevo. Screen 1. Es que no sé por qué no me deja. A ver. Esta es la anterior, ¿verdad? Pero yo quiero ver esta naranjita. Ahorita sí se vio, pero se quitó. ¿La naranjita ya la ven? Sí se veía, pero ¿Ya ahorita no se está viendo la presentación en color naranjita? Sí, yo ya la veo. Si recuerdan, estas velocidades de difusión que ya las habíamos establecido, nos dice la velocidad de difusión de la especie Y en relación con la velocidad promedio en masa es la velocidad del componente menos la velocidad promedio de masa. Y para la velocidad promedio molar es la velocidad del componente menos la velocidad promedio molar. Entonces, ¿eso en qué nos ayuda o en qué nos sirve? Que para poder estimar los flujos, que en realidad nos están solicitando flujos difusivos, primero tenemos que sacar la desviación o la variación de la velocidad promedio del componente con respecto a la velocidad promedio de masa y la velocidad del componente menos la velocidad promedio molar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es restar la velocidad individual, que es esta, menos la velocidad promedio de masa, que ya sea que sea esta o esta de aquí, es lo mismo. Y esta, como no queremos que se mueva, la vamos a poner con símbolos de pesos. Entonces, tenemos esas tres velocidades, lo mismo que la velocidad referida a la velocidad promedio molar. Entonces, tenemos la velocidad individual, que es esta, menos la velocidad promedio molar, que es esta que tenemos aquí. Nuevamente, para que no se mueva, le ponemos símbolos de pesos. ¿Vale? Entonces, mande. ¿Se está viendo el Excel? Ay, perdón, se me olvida que esta mugre. Lo hago de nuevo, en fin, que es rápido. La velocidad individual menos la velocidad promedio de masa. Entonces, velocidad individual menos la velocidad promedio de masa, que es esta. Como no queremos que esta se mueva, le ponemos símbolos de pesos y lo arrastramos. La otra sería la velocidad individual, que es esta, menos la velocidad promedio molar, que es esta que tenemos aquí. Nuevamente, para que no se mueva,
le ponemos los símbolos de pesos. Y con esas dos cantidades vamos a estimar los flujos, que les digo, este ejercicio lo que me gustó es porque trae una definición adicional para lo que es J, en este caso sería JI asterisco, y para lo que es JI. JI asterisco sería igual a lo que es la concentración individual por BI menos B, que esta en realidad ya la teníamos por ahí en una de las presentaciones, pero pues bueno, ¿sale? Y JI minúscula sería igual a lo que sería la concentración por la diferencia de BI menos B. Déjenle arreglo aquí nada más para que se vea bonito. Las I's. Y esta R en realidad no es R, sino la concentración. Entonces, los flujos individuales molares sería la concentración individual que multiplica a la velocidad BI menos B mayúscula, que serían estos tres. La velocidad referida a la velocidad promedio de masa sería la concentración másica, que es esta, que multiplica a la velocidad con respecto a la velocidad promedio de masa. Y por último, los flujos totales serían la suma, ¿no? El flujo total será la suma de esto, de acuerdo a lo que hemos venido viendo. Y da 0. Jesús de Veracruz dio 0. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Habré hecho algo que no debía? ¿Ustedes qué creen? Este que está aquí sería J total, o sea, J asterisco total, y este sería J minúscula total. Bueno, ya son 9:30. Yo según yo no me iba a extender. El ejercicio, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Repítanlo. Para que tengan por ahí su hojita completa. Y les encargo que investiguen o que revisen por qué los flujos totales dieron 0. ¿Sale? Me estaríamos dando por concluido la sesión del día de hoy. No sé si tengan preguntas. Maestra, ¿la sesión la grabó desde el inicio? Sí. Ah, ok, gracias. Se supone que sí. Sí, la grabación aquí dice 1:37, o sea que sí. ¿Dudas, chicos? Bueno, entonces voy a detener ya la grabación.